Entonces es suficiente así de chiquitito, hay un almacenamiento intermedio y paga la facultad un monto específico porque especialmente viene a recoger un carro a todo lo que es infeccioso. Ahora, en los hospitales, todos o casi todos de ustedes, porque ya están en quinto año, algún rato han cruzado la Venezuela y han pasado a tomar jugos y todo en un snack. Y algunos han ido a tomar api en la puerta del garaje del gastro, ¿sí? Ahí en esa zona casi al lado está el almacenamiento intermedio de los tres hospitales, del materno, del gastro y del hospital Vierna. Todos los días pasan por ahí y ni siquiera se han debido fijar. Ahí está el almacenamiento intermedio de los tres hospitales. ¿No les ha llamado la atención? Porque no huele. ¿O alguien ha sentido malos olores? Nunca. Porque está mantenido, pero tan bien, todavía en el cuartito pequeño de la facultad, ves por la puertita yo veo, está chorreando alguna cosa sucia por ahí, digo, ¿qué será? Y al portero le decimos, está chorreando algo por bajo la puertita. Pero ahí no van a ver nada en los tres hospitales, nada, ni mal olor, por eso es que van a tomar ápido, lo más tranquilos, hasta los médicos, no hay mal olor. Y si van ahí de 6 a 8 o 9 de la mañana, a 8 más tardar, están limpiando, manguereando el personal de salud destinado a trabajar ahí, que van rotando de los tres hospitales, con todas las normas de bioseguridad, botas, su traje, su cofio, su gorro, su barbijo, siempre, hasta antes de que haya el COVID. Así, manguereando, limpiando, etcétera. Y los carritos que salen del gastro, de los laboratorios, del Viedma, del materno, por atrás entran, no entran por la Venezuela, por dentro del hospital, de infecciosas también, que está al lado de la facultad, salen esos carritos y van por una reja, atraviesan y por la parte de atrás dejan. Y ahí adentro yo les llevaba a mis alumnos a ver un ratito, pero ahora no podemos movilizarnos. Entonces ahí adentro este personal tiene tachos más grandes todavía de los que tienen ruedas y con los colores respectivos internacionales y toda la simbología, y ahí se van almacenando. ¿Por qué estos carros de la alcaldía? Porque se hace un contrato especial con la alcaldía y cobra un monto. No es muy elevado, pero sí, por recoger ese tipo de basura. El carro, si han visto entre las 7 y las 8, entra hasta un poco adentro de este almacenamiento intermedio de los hospitales, ni ven ustedes y cargan toda esa basura, ¿sí? Ay, caray. No sé qué pasó esta cosa que apareció aquí. A ver. Entonces, no han debido notar ni los malos olores, nada, entra ahí y al medio hay una balanza. Esas balanzas medieléctricas que se cuelgan como de las carniceras y nos muestra, ahí se va inclusive pesando la basura que sale de los laboratorios y de los hospitales, de verdad, las bolsas rojas, azules, las negras, se pesa, se anota cuánto ha generado el Viedma, el materno, el gastro, porque se tiene que llevar ese control y se tiene que, eso está en las normas de bioseguridad para ver cuánto se genera, los cartones, los papeles, están lo de escritorio en un lado, lo de las sangres en otro, es decir, todo bien normado y siguiendo las reglas de control de calidad y de bioseguridad. Si algún rato tienen oportunidad de pasar por ahí caminando, párense un ratito y miren, entre las 6:30 y las 8, 8:30 de la mañana. Están en pleno trabajo. Y después los carritos, después de las 8 que se ha hecho la limpieza, comienzan a llegar con toda la basura, a pesar, a anotar, confirma quién dejó, de dónde, es decir, un control estricto como debe ser. A eso llamamos almacenamiento intermedio, ¿entendido? Y el último, el almacenamiento externo o final, que ya es un acopio temporal de todos los residuos en un ambiente muy bien acondicionado que se llama relleno sanitario. ¿Qué se llamará el de Cochabamba? El de Cara, ¿no es cierto? Ahí se llevan todos estos desechos que les estoy hablando, que recogen los carros basureros, sea de la Facultad de Medicina, de Bioquímica o de los hospitales. Y ahí se deja en los vehículos especiales y tiene que reunir también ciertas condiciones. Debe estar en zona alejada, donde no hay inundaciones,
donde no esté en contacto con algunas venas o lugares de irrigación, ríos, etcétera. Debe estar iluminado, ventilado, debe tener su propio abastecimiento de agua, señalamientos, restringido para la persona que no tiene nada que ver, deben estar bien cargados los carros, entrar y tener un acceso rápido. Entonces, estamos hablando del relleno sanitario, alejado de las viviendas, dice, pero resulta que, ¿qué pasó en ese relleno sanitario? Ese relleno sanitario es de propiedad de la facultad, toda esa zona, pero la facultad cedió en comodato para que ahí se instale el botadero de Caracara. Pero por un tiempo nada más, hasta ahora han pasado creo 20 años o 30 años, sigue utilizándose ese lugar y hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no es cierto? Y al contrario, lo han poblado la gente que era contratada para separar la basura común, nada que ver con los tóxicos, lo que está en bolsa roja. Eso se entierra a 2 o 4 metros de profundidad, se le hace un tratamiento de desinfección, etcétera, y debe estar desinfectado un tiempo y luego se vuelve a destapar, se vuelve a ventilar, es decir, todo un tratamiento. No es tan fácil el tratamiento de la basura ahí. Entonces están pretendiendo industrializarla, pero no sé si van a poder, ¿no es cierto? Entonces, estos rellenos son almacenamiento final que se ha poblado porque la gente se ha quedado ahí a vivir, no tienen ni derecho propietario, no tienen ni papeles, porque ya les digo, era propiedad de la universidad y sigue siendo. Entonces, ¿qué se hará después? No sabemos, ¿no es cierto? Pero entonces son los 3 lugares de almacenamiento. Al inicio, el intermedio, les he puesto 2 ejemplos, de la facultad y del hospital, de los hospitales para que no se olvide, y el almacenamiento final, que es el relleno de Caracara, que es donde finalmente llega toda la basura que se recoge. ¿Sí? Con eso hemos terminado la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? La segunda parte de bioseguridad son los desinfectantes y antisépticos. Esto tenemos que saber muy bien, porque todo el tiempo vamos a hacer el tratamiento de los hemoderivados y otros fluidos corporales, hemos dicho, en el lugar de inicio. Creo que he repetido 20 veces. Entonces tengo que saber cómo desinfectar, porque somos personal de salud. Y si voy a querer trabajar en laboratorio porque me gusta el laboratorio, pues tengo que conocer. Internacionalmente, ¿cómo actúan los desinfectantes y antisépticos? Se ha elaborado conociendo primero y clasificando a los agentes biológicos, 1, 2, 3 y 4. Pues primero tengo que clasificar al agente sobre el que voy a hacer actuar el desinfectante o el antiséptico. Entonces son 4 tipos. El agente biológico del grupo 1 resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. No sabía qué ejemplo ponerles, pero se me ocurre que, por ejemplo, es una fábrica chiquitita artesanal donde preparan todavía con los bacilos el yogur, ¿sí? ¿Es un agente biológico? Sí. ¿Pero va a producir enfermedad? No, nada. Pero es un agente biológico del grupo 1, totalmente inofensivo, ¿sí? No causa enfermedad. Pero algún rato tendré que desinfectar, eliminar, usar antisépticos, qué sé yo. El agente biológico del grupo 2 es aquel que puede causar enfermedad. Este no, pero este 2 sí puede causar una enfermedad en el hombre. Puede ser un peligro para los trabajadores, los que trabajan ahí, pero no puede infectar a toda la colectividad. Eso es muy poco probable, ¿sí? Y hay tratamientos, sí, hay un tratamiento y puede ser muy eficaz. ¿Entendido? El agente biológico del grupo 3, fíjense, es aquel que no dice puede, perdón, dice puede, pero una enfermedad grave. Aquí decía puede causar enfermedad en el hombre, puede suponer peligro. Acá no, acá dice puede causar enfermedad grave además en el hombre. Resulta un serio peligro para los que trabajan ahí y además hay riesgo de que se propague a la colectividad, ¿sí? Pero, esta es la buena noticia, hay profilaxis y un tratamiento eficaz. El último, el agente biológico 4, ¿qué diferencia hay con esto? ¿Puede causar enfermedad grave? Sí. ¿Puede suponer un contagio y peligro para los trabajadores? Sí.
hay mucha probabilidad de que se propague a la colectividad, aquí es riesgo, aquí no, hay una alta probabilidad, mucha, dice, de que se propague a la colectividad. ¿Y qué más pasa? No hay tratamiento, para nada, no hay tratamiento. Aquí tendría que estar ¿quién? El virus del COVID. ¿Qué dice? ¿Causa enfermedad grave? Sí. ¿Supone un serio peligro para los que trabajan en los hospitales donde hay gente COVID? Sí. ¿Hay probabilidad mucha de que se propague a la colectividad, a la comunidad, al contagio hasta a las familias? Sí. Y no hay tratamiento. ¿Entendido? Entonces, esta clasificación que no ha sido hecha ahora, sino hace tiempo, miren cómo se adecua hasta ahora a esta clasificación de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, esto es lo peor que puede pasar, este agente biológico, y que tratemos y cómo nos contagiamos con esto, porque no hay tratamiento. ¿Sí? Entonces, los desinfectantes han sido dirigidos pues a tratar cada uno de estos agentes biológicos. No es al azar nomás que se habla de desinfectantes y antisépticos. Entonces, esta parte 2 de bioseguridad trata de eso, y es lo que tenemos que saber y dominar. Si a mí me preguntan cómo ahora tienen una mala costumbre los periodistas, aparecen, no sé, con el micrófono en la boca, y me dicen, ¿qué doctorita en el hospital estamos? Y me dicen, ¿quieres decontaminar? Pues es un proceso de eliminar, neutralizar toda la contaminación. Puede ser biológica, con microbios, bacterias, puede ser química, puede ser radiológica, no importa. Hay una contaminación también y decontaminación radiológica, ¿sí? Y se puede realizar la decontaminación a personas, a objetos y superficies. Por ejemplo, digamos que en un centro donde se hace rayos X, a veces nos dicen, uy, está mal el equipo y está eliminando radiación excesiva y que nadie pase por esa puerta o ya no se va a usar. También, pues, esa es una decontaminación que se va a hacer de los rayos X. Entonces, a eso se refieren que puede ser radiológica, química o por microorganismos y bacterias. Germicida. ¿A qué se llama germicida? Es aquel agente que destruye microorganismos, ya sea en tejido vivo o en objeto inanimado, ¿sí? Entonces, un germicida es el que va a actuar en tejido vivo o inanimado, produciendo una desinfección. Ahora, esto también es importante. ¿Qué es desinfectante y antiséptico y cuál es la diferencia? Casi no hay diferencia. La única diferencia está acá, sobre el lugar en que actúan. Miren, desinfectantes son sustancias que se emplean para destruir los microorganismos o inhibir. Han llevado en microbiología. ¿Y qué le han llamado? Le han llamado bactericida, cuando destruye totalmente. Y bacteriostático, cuando inhibe nada más, ¿no es cierto? Pues también hay antibióticos, bactericidas, bacteriostáticos y también hay desinfectantes. Entonces, repetimos, son sustancias que se emplean para destruir o inhibir el desarrollo de microorganismos. ¿Dónde? En superficies inertes y objetos inanimados. Cuando hemos ido a clases al laboratorio hace 2 semanas, ¿qué les he dicho? Desinfecten los mesones. Todos sí hemos hecho este protocolo de desinfección de objeto inanimado, si el mesón era inanimado. Un antiséptico, son llamados también biocidas. ¿Qué hacen? Destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejido vivo, ¿sí? Y son menos tóxicos que estos. Estos es sobre superficie inerte y este es sobre tejido vivo. ¿Entendido? Esa es la diferencia. Desinfectante y antiséptico, que tenemos que ya empezar a utilizar los términos relacionados con nuestra profesión. Desinfección ya hemos hablado, les he dicho, es destruir o eliminar microorganismos patógenos. Decían a veces que los desinfectantes no destruyen los hongos, las esporas. Ahora ya se sabe que hay desinfectantes que sí, que actúan sobre hongos, sobre esporas, y se utiliza para objetos inanimados. Aquí un laboratorio limpiecito, brillando, aquí desinfectando, para que no se olviden que la desinfección está referida a esto, a desinfectar, eliminar microorganismos de objetos inanimados. ¿Para qué? Para prevenir transmisión de enfermedades. Si yo he dejado caer aquí una gota de suero y ese paciente tenía hepatitis y me voy a apoyar con mi guardapolvo, y mi guardapolvo no lo dejamos en laboratorio, lamentablemente en la facultad se los llevan a su casa, están llevando la hepatitis a su casa, ¿no es cierto?
Y peor si han entrado a su casa con el guardapolvo, cosa que ahora con el COVID, la vida nos ha enseñado las normas de bioseguridad. Hasta su mamá debe saber cómo entrar a su casa, cómo salir, cómo desinfectar las frutas, ¿no es cierto? Entonces, así nos enseñó el COVID. Ahí nos ha puesto de moda todas las normas de bioseguridad. Incluso si yo quiero ver cuántos han muerto en la China, en la India, solo miro el televisor. Estamos viendo cómo se visten las batas, cómo entran a terapia intensiva a los pacientes COVID en Italia, en la China, en España, aquí, donde sea. Se utiliza el mismo protocolo de bioseguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se llama antisepsia? Es la eliminación e inhibición de la proliferación de microorganismos en los tejidos vivos, porque desinfección era sobre superficies inanimadas. Antisepsia es en tejidos o fluidos corporales. ¿A quién no le han operado alguna vez del apéndice, digamos? Voy a hacer una antisepsia, dicen, nos rasuran, nos hacen de todo, y después crean el campo antiséptico, dicen, nos llenan de yodo, povidona, pero nos echan terrible el lugar donde va a operar el médico. Está haciendo una antisepsia. Si alguien me ha tirado una piedra o algo ha pasado y me rajó la cabeza, ¿qué va a pasar? Antes de coser, van a sacar los pelos y me van a echar cualquier cantidad de yodo povidona, ¿no es cierto? En las heridas, etcétera, en tejidos o fluidos corporales. Se recomienda no utilizar desinfectantes como antisépticos, es decir, no puede utilizar un desinfectante para tratar con lavandina para desinfectar una herida, no, ¿no es cierto? El mejor modo de hacer una antisepsia real es la esterilización. Pero esto no pueden hacer para operarme, sino esterilización cuando ustedes han trabajado con medios de cultivo, han cultivado colis, pseudomonas, qué sé yo, no lo han tirado y lavado así, han tenido que esterilizar para eliminar toda forma microbiana o esporulada y recién eliminar a la basura, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre desinfección y antisepsia. ¿Qué métodos de desinfección conocemos? Los físicos. Estos son terribles. Esto me garantiza que estoy matando a las bacterias o cualquier agente biológico. Flameado con el mechero Bunsen. Ebullición, luz ultravioleta, esterilización en autoclave. Eso sí me garantiza. Pero lamentablemente esto no podemos hacer a diario cada rato en los mesones y nosotros desinfectarnos, sino con los métodos químicos que utilizan sustancias químicas, los desinfectantes, etc. Hay una clasificación de desinfectantes que antes utilizaba estas, de acuerdo a su estructura química. Ahora ya no, no ahora, ¿no? Sino que desde hace tiempo ya no se utiliza esto. Lo que más se utiliza es esta clasificación de Spalding, que clasifica en DAN, desinfectantes de alto nivel, desinfectantes de nivel intermedio y los desinfectantes de nivel bajo, que estos ya casi no se utilizan. A ver, despierten, ¿por qué no se utilizarán estos desinfectantes de nivel bajo? Casi no se utilizan. Fíjense acá, vamos a hablar de alto nivel y nivel intermedio. No hay de bajo nivel. ¿Por qué será? Chicas, chicos, ¿por qué será? Porque no llegan a eliminar todos los microorganismos, doctorita. Sí, ¿y qué peligro habría si no Un llegan a contagio. eliminar? Aparte del contagio. Infectar al personal de salud y a las personas que estén trabajando ¿Quién dentro del eres? laboratorio. ¿Quién eres? Helen Chávez, doctorita. Helen se ha ganado 2 puntos. Al final de la clase se quedan las dos y me hacen recuerdo. Tienen que estar atentos, chicos. Lo que ella ha dicho hasta la mitad es cierto. Ya no se utilizan porque no nos garantizan que mate toda forma biológica. Puede ser un microorganismo, puede ser una bacteria, puede ser un virus. No me garantiza. ¿Por qué? Porque son de nivel bajo. Y el peligro no es que se contagie el personal. Bueno, sí pueden contagiarse, pero el peor peligro es que se crea resistencia. Porque no lo estamos matando totalmente con estos de nivel muy bajo. Los estamos inhibiendo tal vez y va a crear resistencia y los microorganismos, los virus se vuelven más poderosos, ¿sí? Ese es el peligro, lo que ha dicho Helen. Ahora, solamente se usan estos dos para evitar esto, la resistencia. Entonces, los de alto nivel debería estar primero, ya les digo, estas tablitas no son del año pasado, son la bibliografía de hace 4 o 5 años, porque ahora el hipoclorito debería estar aquí adelante con la pandemia. Pues les digo, ha cambiado mucho.
hasta algunos libros, algunas cosas que tocaban sobre los virus, van a quedar obsoletos cuando sepamos en realidad todo sobre este virus, qué tanto estrago ha causado. Ni siquiera sabemos si las vacunas que están poniéndose a la china, a la rusa, no sabemos si van a ser efectivas para las variantes. Nadie ha dicho esto les va a cubrir 1 año o 2 años, pero para la hepatitis B sí sabemos. Yo les he dicho 30 años, cubre 25 a 30 años las 3 dosis de vacuna de hepatitis B, porque ya se sabe. Pero del COVID no sabemos hasta ahora. A estas personas que están inmunizando les servirá 1 año, 2 años. ¿Tendremos que revacunarnos cada 2 años? No sabemos porque recién nos están vacunando. A todo el mundo, imagínense, todo el mundo. Por eso les digo, muchas bibliografías, libros van a quedar obsoletos después de que se conozca todo sobre este virus y se está estudiando en general al virus, a los virus, todo, asociándolos al COVID, ¿no es cierto? Entonces, ahora hipoclorito de sodio tendría que estar aquí arriba, en primer lugar, como el desinfectante de nivel alto. Ya les digo, si no tuviéramos hipoclorito, si no fuera sensible este virus, imagínense qué haríamos, con qué desinfectaríamos, con qué mataríamos al COVID. Terrible. Entonces, el hipoclorito ahora pasó a primer lugar, felizmente. Es muy efectivo contra el COVID, así como algunos desinfectantes muy alcalinos nos han dicho, ¿no es cierto? Y el glutaraldehído es alcalino. También el hipoclorito. Entonces, el 0,5% ya nos garantiza. Pero ojo, más adelante vamos a ver que es muy importante el saber preparar, porque si no preparamos una solución adecuada de hipoclorito, podemos no estar desinfectando bien. Y eso es muy peligroso. ¿Sí? Entonces, también hay el ácido paracético, el ácido ortotalaldehído, que estos nombres les deben parecer raros porque se usan para desinfectar cosas en los hospitales. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada, lo conocemos. Dice aquí 7,5, es mentira, al 30% se debe usar, por eso es que se lo está dejando de usar, porque no se manejan muy bien los volúmenes adecuados. Nos quedamos, ¿qué tienen que aprender? Estos dos, el glutaraldehído y el hipoclorito. Tienen que saber todo el mecanismo de acción. Porque ya les digo, ¿qué tal un periodista aparece y les mete el micrófono a su boca cuando estén haciendo su internado o en la facultad? Y el hipoclorito, ¿por qué se utiliza tanto? ¿Estamos seguros de que estamos matando al virus? Tienen que decirles el mecanismo de acción. Si va a actuar sobre las proteínas, se las precipita, actúa sobre la membrana, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, el glutaraldehído vamos a hablar porque es también muy utilizado. Acá solo estoy mencionando, más adelante está su mecanismo de acción. Los intermedios. Debería estar también el hipoclorito de sodio, pero miren, al 0,1%, ¿sí? No al 0,5%, al 0,1%, que equivale a 1000 partes por millón. Entonces, el 0,1%. Luego el alcohol etílico que estamos utilizando al 70%. Lo más útil es también el alcohol con glicerina, ¿sí? Entonces, para desinfectar superficies de nivel intermedio está el alcohol etílico al 70%, tal cual. Pero a veces, bueno, yo también a veces colgado en el cuello tenemos el alcohol puro. Y a veces, bueno, porque nos dan moneditas, le estamos chisgueteando a nuestras manos. Y eso no es recomendable, no es recomendable. Es mejor usar el alcohol en gel. Ya les digo, no, porque ay, mis manos tienen que estar suaves, no. ¿Saben por qué? Este alcohol puede producir abrasiones en la piel, en las pieles sensibles, y a veces ni nos damos cuenta y puede producir pequeñas aberturas. Es como cuando es invierno y se rajan nuestras manos porque no hemos usado mucha crema, a veces ni vemos, son imperceptibles, pequeñas abrasiones en la piel. Eso va a producir este alcohol. En cambio, el alcohol con glicerina, el gel, es que nos cubre la piel, forma una capa en la piel y no hay riesgo de que hayan abrasiones, porque por ahí pueden entrar, si hay pequeñas llaguitas que se llaman abrasiones, pueden entrar por ahí los virus, las bacterias y puede producirse infecciones. Pueden entrar bacterias, ya les digo, no solamente el COVID por esos lugares. Por eso se está usando tanto el alcohol en gel para manos, ¿sí? Y para piel. En cambio, este alcohol para superficies, para monedas,
para desinfectar los billetes, esas cosas, pero no lo usen directo a la piel, es mejor el alcohol en gel, porque pueden producir puertas de entrada microscópicas que a veces no nos damos cuenta. Si se han puesto el alcohol así, sin gel, ya, una vez, pero a la tercera vez van a sentir ya un ligero picazón en algunos lugares. ¿Por qué? Porque ya se han hecho grietas o abrasiones microscópicas pequeñitas, ¿sí? Entonces, este alcohol etílico al 70 en gel o no es un desinfectante de nivel intermedio. Por eso es que no se utiliza al 90% porque puede causar más daño a la piel. El hipoclorito al 0,1, el fenol y sus derivados al 5%, y iodopovidona. Estos son derivados iodóforos que vamos a ver enseguida. Continuamos acá, que se utilizan no solamente para pieles, sino para superficies. Esta vez nada de piel. El hipoclorito sódico, pero 100 partes por millón. Es decir, aquí equivaldría al 0,01. A veces nuestras mamás utilizan y dicen, ¿no? Gotitas para 1 litro. Se agarra un pañito y se desinfecta plátanos, frutas, lo que traigamos de la calle, ¿sí? Ahí ya para decontaminar superficies, ¿sí? Las sales de amonio cuaternario, estas son muy utilizadas últimamente, y también hay otras sales y desinfectantes enzimáticos, pero son muy caros, por eso no usamos muy rutinariamente, son muy caros. Entonces, ahora vamos a desarrollar sus mecanismos de acción, de los más importantes, porque en lo que les voy a pasar están como 10 desinfectantes, creo. Yo solamente les pido que por favor lean los otros 10, pero tienen que aprenderlos muy bien, los más importantes, que creo que son 5, los que más usamos. Aquí el alcohol etílico isopropílico 70 o 90, nosotros usamos al 70 y hemos dicho la razón, es un desinfectante de nivel intermedio. ¿Para qué? Para objetos limpios, secos, etcétera. Para antisépticos también, pero en la piel intacta. ¿Cuándo está intacta? Cuando está con glicerina, es decir, el alcohol en gel. Tiempo mínimo de contacto, nunca más de 3 minutos. Mecanismo de acción, ¿qué hace? Desnaturaliza y precipita las proteínas de los microorganismos, ¿sí? Y lesiona también la membrana citoplasmática. Miren, el alcohol tiene esta propiedad. Precipita y desnaturaliza proteínas. Luego, lesiona toda su membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque el alcohol penetra hasta la región hidrocarbonada, penetra a toda la membrana. Y además desorganiza toda la estructura lipídica. Van a llevar en biología molecular, en biología, y han llevado que todos los microorganismos, los virus y nuestra piel, nuestras células, tienen una pared celular. Esa pared celular tiene lípidos porque nos protege. Tiene que tener componentes lipídicos. Estos lípidos nos van a proteger las paredes de nuestras células, la pared de los microorganismos también. Y de acá se van a acordar algo y van a ver que nunca más se van a olvidar. Cuando hacían las tinciones de gram positivos, gram negativos, los clasificábamos hacia los microorganismos, y en la tinción se utiliza alcohol acetona. ¿Para qué? Para abrir los poros, les han dicho. ¿Cuál es el fundamento de estas tinciones? Abrir la capa, abrir la membrana, que se disuelvan los lípidos que hay en los microorganismos, en mis células, en las de las bacterias, de los virus. Hay lípidos, porque así cubren mejor. Entonces, estas membranas con el alcohol acetona o el alcohol puro, ¿qué hace? Se disuelven los lípidos, atraviesan las regiones donde hay hidratos de carbono y se abren los poros, y así entra la tinción. Pues ese es el mejor mecanismo de acción, para que se acuerden. ¿Qué hace el alcohol en mecanismo de acción a los microorganismos? Desnaturaliza proteínas y además destruye o atraviesa la membrana plasmática, porque penetra hasta la región hidrocarbonada y lipídica de la membrana, ¿no es cierto? Para abrir los poros de nuestras bacterias, y obviamente si se abren los poros se vacía el citoplasma y se desnaturalizan las proteínas. ¿Entendido? El mecanismo de acción. El hipoclorito de sodio. Esta es la bendición de que el COVID sea sensible a esto. Si no, estaríamos chau. Entonces, el hipoclorito, ¿qué hace? Tiene que estar diluido en agua. Por eso todos hacen énfasis en preparar al 0,5, al 1%, al 0,01% para verduras, para lo que sea. Debe estar bien preparado, bien diluido en agua. Si no está bien,
no va a crear una cantidad adecuada de cloro activo y ácido hipocloroso. Están en redondito porque no es el hipoclorito en sí el que destruye a los microorganismos y a los virus, sino sus formas activas que se crean químicamente cuando el hipoclorito se diluye con agua. Entonces, así concentrado no puede utilizar, no se debe utilizar porque no se va a formar el cloro ni esto. Y de verdad hay una señora que hace la limpieza donde mi mamá y me dice, ay, yo mezclo detergente, me pide, hace lo que llamamos detergente de ropa y lo mezclo con el hipoclorito que yo se lo preparo al 0,5%. Yo le digo, no, no tienes que hacer eso. Sí, porque bien blanquito deja los baños, las tinas, todo. Puede dejar blanquito, pero no está inactivando a las bacterias. Porque ¿a qué pH tiene que estar esta solución? Casi neutro, 6 a 6,5. El pH del agua, ¿sí? Entonces, si yo estoy mezclando con algo alcalino, no sirve, pues, ya no es desinfectante, ¿entendido? Entonces, diluir muy bien con el agua para que se forme sus formas activas, el cloro libre o el ácido hipocloroso, ¿sí? Que se forma con la solución de agua. ¿Y qué va a hacer este cloro activo y el ácido hipocloroso? Producen efecto desinfectante por desnaturalización de proteínas en virus y en bacterias y además inhiben las reacciones enzimáticas vitales para el microorganismo. O sea, no llevan a cabo, inhibe, destruye las enzimas. Y no hay si no hay esas enzimas que forman parte, que producen, que inician, que catalizan reacciones vitales, se destruye la bacteria y el virus, ¿sí? Entonces tiene dos mecanismos muy importantes. Desnaturaliza proteínas y además inhibe reacciones enzimáticas vitales para el microorganismo, ¿sí? Es fácil de usar, corto el tiempo, súper económico y la desventaja que la luz lo inhibe. Entonces, por eso las lavandinas vienen en frascos blancos, no ambarados, porque no se usa vidrio, frascos resistentes, blancos, donde no entre la luz. Y estito, ¿qué dice? La OMS, si es con rojito les he puesto, recomienda reemplazar las soluciones de cloro diariamente. ¿Qué tal si yo les digo, entren al laboratorio, en esos frascos se los he preparado lavandina, por ser la primera clase preparado, después ya les he dicho, cualquiera le puedo decir, usted prepare lavandina al 0,5 o al 1%. Si yo les digo, esto que está aquí, vamos a usar mañana también y déjenmelo los frascos, no sirve, chicas, porque la luz daña, se evapora el ácido hipocloroso. Entonces se debe reemplazar en los hospitales, en los laboratorios cada rato, o por lo menos cada 2 veces cada 4 horas, etc. ¿Entendido? El principal problema es su sensibilidad al pH. Por eso les digo, nada alcalino, nada, tal cual agua y lavandina o hipoclorito, nada más. Y aquí está una tabla facilita. Cuando a Bolivia solo llegaba, tienen que considerar que llegaba solo al 8%, ahora llega por el virus hasta del 9 hasta 10 o 12%. Entonces, tarea para su casa, llegan a su casa o están ahorita en su casa y se fijan las lavandinas que compró su mamá y al cuánto por ciento había sido, porque de acuerdo a este porcentaje, el cálculo sería más o menos al 0,1, 12,5 para un litro. Si quiero al 0,5, tengo que poner 62,5 para un litro. Y esto tienen que saber de memoria, porque si no estamos utilizando mal el hipoclorito que nos está salvando del virus, ¿sí? Al 1%, 125 para un litro. ¿Entendido? Más adelante está la fórmula, no se preocupen. El formaldehído se utiliza como gas, es un desinfectante poderoso de alto nivel que cada vez se usa menos porque viene en tabletitas como ROS o viene en redonditos, grandes, pequeños, etcétera. La mejor forma de utilizarlo es calentando y cuando emita, por calentamiento y emita gas. ¿Saben cómo? ¿Dónde se usa? En los quirófanos. Ha dejado de utilizarse, se utiliza cada vez menos. Yo me acuerdo que antes, cuando entré a trabajar al gastro hace 34 años, con formol desinfectaban los quirófanos. Imagínense un paciente, me acuerdo que un paciente con Clostridium botulinum entró y el gas y todo eso que se formó le llegó a la cara de un residente, escándalo le hicieron.
vacunar para tétano, se podía morir, etcétera. Entonces, desinfectaron los quirófanos con formol. Y cuando hay pseudomonas también desinfectaban, pero hace unos 4 o 5 años no se usa mucho porque han dicho que los ecologistas que es tóxico para el medio ambiente y aparte es muy tóxico para las personas, porque basta que ustedes pasen o se queden 5 minutos cerca de esos vapores que se está emitiendo, que salen por las puertas a veces, ojos rojos, garganta inflamada, todas las mucosas se inflaman en cuestión de minutos. ¿Es muy tóxico? Sí, pero es poderoso. Nos garantiza una muy buena desinfección. ¿Y saben cómo lo hacen en quirófano? Los de limpieza van y agarran trapos mojados o periódicos mojados y sellan todas las salidas y entradas, los huequitos de las puertas del quirófano, es decir, todo, ventanas, todos los huequitos, ¿sí? Y dejan adentro como medio kilo de formol en una lata, sin agua, sin nada, y sobre estas que se llaman, en el laboratorio tenemos para calentar unos calentadores que tienen resistencia, unos antiguos, viejos, y en los hospitales hay especiales que tienen una resistencia delgadita, o sea que nos garantiza una llama muy suave. Entonces se deja toda la noche hasta que se haga gas el formaldehído y se gasifique todo el quirófano. Se deja 6, 8 horas o toda la noche y al día siguiente garantizada la desinfección del quirófano. Se utilizó mucho, pero era muy, muy tóxico, porque a veces algún huequito había y el laboratorio estaba casi al lado de los quirófanos, aspirábamos y al día siguiente estábamos con ojos hinchados, rinorrea, la garganta inflamadísima, es súper tóxico, pero como desinfectante gaseoso es muy bueno, calentando y nos produce el paraformaldehído. La OMS recomendaba utilizar esto 10.8 por milímetro cúbico, o sea, hay que más o menos calcular el cuarto, el quirófano, qué capacidad tiene, etc. ¿Entendido? Era muy requerido esto, pero debía quedarse 8 horas, herméticamente cerrado, así como les he contado, poniendo trapos periódicos mojados, etc. Ya se está usando menos, pero como ahora aparecen virus y todo tan resistentes, capaz que se vuelva a utilizar, tomando en cuenta todas estas normas. La OMS recomendaba, ya les digo, para desinfectar quirófanos porque es muy bueno, pero es demasiado tóxico. Eso es lo peor, muy tóxico. Aquí dice muy tóxico. A la concentración óptima de 5 al 8% para preparar, para desinfectar superficies. Y ustedes saben que el formol líquido también en esta concentración de 37 a 40 se inyecta por las venas y arterias a los cadáveres para lograr una desinfección adecuada, ¿no es cierto? Entonces es muy utilizado. El glutaraldehído también es de alto nivel y pero es muy costoso. ¿Dónde dicen? En algún lado debe estar, no me acuerdo dónde está, no sé, no me acuerdo. Lo vamos a encontrar ahorita. Este glutaraldehído se usa también en hospitales, es de uso restringido, no podemos comprar y utilizarlo en nuestra casa, etc. Tiene un mecanismo de acción que actúa sobre las membranas de la proteína. Si ustedes se han fijado y me escuchan repetir, no hay más. O sea, es fácil de memorizar, porque solamente hay 3 acciones que tienen todos los desinfectantes. Matar a la bacteria o inhibirla, 1, por oxidación, por desnaturalización de proteínas y por inactivación de las enzimas en las reacciones vitales. Después no hay más. Oxidación, hidrólisis, muy raros desinfectantes se utilizan. Entonces, si se hacen una tablita, una ayuda a memoria, van a ver que la mayoría desnaturaliza proteínas, unos cuantos, los más efectivos, aparte de eso, también inactivan las reacciones enzimáticas que son vitales y que van a atacar las reacciones vitales hasta el DNA y RNA de las bacterias y los virus. Esos son los de alto nivel, ¿entendido? Después, otras acciones muy pocas. Ahora, actúan a nivel de proteínas, hemos dicho, y se unen además muy bien, en forma irreversible a los aminoácidos que forman parte de la membrana y del citoplasma, formando bases de Schiff. Esto han debido escuchar bases de Schiff, porque con algunas tensiones
Las tinciones pasan la membrana y forman bases de Schiff, especialmente en la malaria, se forman y se tiñen así, por eso es que se ven los anillitos, los gametocitos y todo eso bien bonitos, rojitos, azulitos, etcétera, porque forman bases de Schiff. Entonces, el glutaraldehído había sabido actuar a nivel de las proteínas de la membrana, unirse en forma irreversible a los aminoácidos, formando bases de Schiff, quiere decir, entran hasta el ADN y RNA, este glutaraldehído de las bacterias y los virus, pero está en medio alcalino, nos venden ya preparado y listo para usar el glutaraldehído, que se llama glutaral y químicamente es un butanodial, ¿sí? No debes utilizar la solución, etcétera, etcétera, esta es su fórmula, comercialmente nos venden con esta concentración 20 gramos litro, ¿sí? Ahora, seguimos con el glutaraldehído, es súper eficaz, aquí está, es costoso, les dije, sí, es muy caro el glutaraldehído. ¿Saben para qué se utiliza? Para para desinfectar plásticos, gomas, endoscopios. Imagínense desinfectar con hipoclorito un endoscopio que tiene un lente microscópico en la punta y eso permite al médico hacer el seguimiento de los lugares donde entra el endoscopio y ver en televisión, en la tele, en la pantalla, los lugares que está atravesando cuando me hace una endoscopía, hasta llegar al estómago, detectar úlceras, todo lo que hay ahí, si hay tumores, si hay pólipos, etc. Entonces, ¿con qué se desinfectan? Los catéteres, las sondas Foley, los endoscopios, los colonoscopios con el glutaraldehído. Es de lo más eficaz, no produce daño a las gomas, los plásticos, los lentes, etc. Es ideal, aunque es muy costoso, y desprende vapores que son tóxicos, pero cuando está caliente y se va calentando, obviamente que el personal de endoscopía que va a desinfectar tiene que estar con barbijo y con lentes y desinfectar estos endoscopios de esa manera. Eso nos garantiza que finalmente, imagínense, hacen una endoscopía porque es un paciente que tiene COVID y tiene problemas en la garganta, porque se ha visto que produce graves problemas y lesiones el COVID. Entonces quieren ver qué hay, le hicieron endoscopía. No hay pues un endoscopio para cada paciente que acude a un centro hospitalario, no son miles de endoscopios. Entonces, para aplicar la endoscopía a otro paciente que es sano, tiene que estar bien desinfectado. O uno que tiene HIV y le hacen la colonoscopía y tiene que hacer a otro, tiene que estar muy bien desinfectado, ¿no es cierto? Con el glutaraldehído nos garantiza, es de lo más eficaz, no hay que preocuparse porque realmente se desinfecta todo lo que son plásticos, gomas, ya les digo, sondas Foley que van a meter a la uretra, son sondas que van a poner, qué sé yo, a la vesícula, los lentes que se usan en los endoscopios, en los colonoscopios, etcétera, tienen que desinfectarse muy bien. Basta que estén 20 minutos a temperatura ambiente o finalmente a 10 horas a 20 grados centígrados. Cualquiera de los dos, ellos saben a qué temperatura y a qué tiempo se desinfecta cada una de estas cosas, ¿sí? Ya les he dicho las desventajas, los vapores pueden ser tóxicos, sí, puede dejar residuos químicos, pero enjuagando con agua estéril se elimina todo el resto del glutaraldehído. Es muy costoso, pero no hay otro. Su pH debe ser muy bien controlado, ¿sí? Los iodóforos o compuestos de yodo. Estos iodóforos no es pues yodo puro. Aquí compuestos de yodo, dice, ya se utilizan mezclados. Lo que más usamos, les he dicho, si ustedes les rajaron la cabeza, yodo povidona nos van a echar. Si estamos entrando a que nos operen, la piel van a limpiar bañándonos en yodo povidona, ¿cierto? Es yodo con solución de este polímero, polivinil pirrolidona, ¿sí? Hay otros iodóforos también que se utilizan unidos a otras sustancias que vamos a ver enseguida. También el Lugol es yodo con solución alcohólica o yodo en agua, ¿sí? Igual tienen una buena acción, son de acción intermedia. Estos ya no son altos, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se une de forma irreversible con las proteínas de los agentes biológicos y las precipita.
¿sí? Y en forma totalmente irreversible se une a las proteínas. No precipita, sino se une, perdón, se precipita. Se une de forma totalmente irreversible. Quiere decir que el yodo, una vez que se ha unido a las proteínas, nunca más vuelve a romperse esa unión, ¿sí? Pues es una unión íntima a nivel de las proteínas y también las precipita. Se usa en tintura, todo lo que ya les he dicho, ¿sí? El peróxido de hidrógeno es también, miren, es de alto nivel, pero ¿por qué no lo estamos usando tanto? El tiempo de contacto debe ser de 30 a 60 a 6 horas, pero resulta que en cuanto uno abre, ya pierde su eficacia porque entra el oxígeno y ya nomás el peróxido de hidrógeno pierde su capacidad de desinfección. Es decir, tendría que estar muy bien cerrado en frascos así que casi no llegan acá, nos da una tapita y cada que nosotros abrimos, cerramos, en cuestión de horas ya no sirve el peróxido de hidrógeno. Y lo más utilizado debería ser 30% en agua, ¿sí? El 6 diluido en agua, etcétera, para superficies, para limpiar equipos, puede servir porque la lavandina destruye los equipos, los ensarra, entonces a veces se usa agua oxigenada al 6% para desinfectar alguna centrífuga, algo, pero no es muy eficaz porque se evapora muy fácilmente, ¿sí? Entonces, está siendo utilizado cada vez menos, hasta en heridas, solamente se utilizan en heridas para bacterias anaerobias, ¿sí? Y otra vez están los compuestos fenólicos. Hace rato hemos hablado del fenol puro. Ahora, el fenol también suele utilizarse mezclado con el ortofenilfenol, con ortofenilbencil. Aquí, cresol. La creolina, ¿han escuchado hablar alguna vez? Antes se desinfectaban baños con creolina, ¿se acuerdan? Pues eran derivados fenólicos que eran muy buenos. Se los llamaba cresoles también y ayudan a desinfectar mucho. Su mecanismo de acción, venenos protoplasmáticos que destruyen la pared celular. Si han destruido la pared celular, entran pues precipitando a las proteínas. Protoplasmáticos, es decir, llegan hasta el citoplasma y también inactivan la acción enzimática de muchas reacciones, hemos dicho. O sea, estos fenoles tienen una acción triple y son desinfectantes de alto nivel muy completos, ¿sí? Se los utiliza generalmente del 0,4 al 0,5%, es decir, vienen ya mezclados. Y hay algunas mezclas de fenol también con hipoclorito, es decir, múltiples, de los cuales ya les digo, los más utilizados, el cresol, que le llamábamos antes creolina, ¿sí? Y el fenol mezclado con ortofenilfenol, fácil de acordarse. Fenol, ortofenilfenol son los más utilizados, los compuestos fenólicos, y no se olviden que destruye la pared celular, ingresa al protoplasma, es decir, al citoplasma, y ahí inhibe reacciones enzimáticas que son vitales. Y esto se los dejo para que ustedes vean la preparación y concentración adecuada de los desinfectantes, ¿sí? La lavandina debemos prepararla muy bien. Esta es la forma fácil, que no necesita hacerlo un bioquímico. Tengo una lavandina que compró una dilución 8 o 10, divido entre el porcentaje de dilución que quiero obtener, y dice 1 en 16, solo que esto hay que ayudar a interpretar a la gente en nuestra casa y decirles que para 1 en 16 tengo que poner 1 de esta lavandina y diluir hasta 16 con agua. O mejor, nosotros se los preparamos para en la casa, para el papá, la mamá. Siempre lo que buscamos es la concentración 2 y se los hago una tablita y se los pego ahí en la cocina o donde preparan para que preparen en el baño las soluciones al 0,5% para 1 litro, 62,5 ml. ¿Sí? Esto hay que hacérselos y ayudaríamos mucho para cuidar la acción desinfectante y no estemos hablando de que puede haber algunos virus que no sean efectivos a la lavandina o que tengamos que estar aumentando concentraciones. Por eso se cuida tanto las concentraciones y se comienza a usar siempre por las concentraciones más bajas, 0,1, 0,5 y 1%. Prohibido usar de mayor concentración porque podríamos necesitar tal vez mayores concentraciones para otras pandemias que vengan, ¿sí? La tercera parte es bioseguridad en accidentes producidos en laboratorio. Entonces, esto para mí es lo más importante.
Después vienen desinfectantes y después vienen todas las normas de bioseguridad, que es bioseguridad, que es gestión de calidad, residuos, etcétera. ¿Por qué les digo que esto es lo más importante? Somos personal que está en primera línea, aunque no nos tomen mucho en cuenta. Sí. Y si nos contagiamos con un accidente, digamos un paciente con HIV, le saco sangre y me he pinchado. Es lo más grave que nos puede pasar. Entonces, hay que tomar muy en cuenta todos estos accidentes, porque primero tengo que ser egoísta, me tengo que cuidar yo primero. Si me cuido yo, voy a cuidar a mi familia. Y si cuido a mi familia, voy a cuidar a la comunidad. Acá, por ejemplo, un accidente con corto punzante, se cayeron probetas, etcétera, y me entró un pedacito de vidrio ahí al dedo, voy al lavadero, me lavo, me saco el vidrio, me curo y punto. Y aviso, siempre, lo que tienden a hacer las internas, los estudiantes, se rompe algo y quieren ocultar. Jamás hay que informar primero al responsable del laboratorio. Total, ha sido un accidente, se puede comprar, reponer, no hay problema. La vida es lo único que tenemos. Entonces, las exposiciones percutáneas, pinchazos con pacientes que tienen hepatitis, que tienen HIV o contagiarme con el COVID y no darme cuenta y después esté en pulmón y morirme, eso es lo peor. Los accidentes que ocurren en los laboratorios es lo que más cuidado debemos tener. Y esto lean para la siguiente clase, vamos a quedar acá. Estoy realmente cansada porque tengo 3 grupos desde las 2 hasta ahora. Entonces les voy a mandar hasta el martes, miércoles, voy a revisar toda esta parte y les mando. Vamos a avanzar desde acá conmigo. Les he dicho que lean, pero igual yo voy a volver a leer esto. No a leer, sino a avanzar con ustedes, porque esto es muy importante, cómo cuidarnos. Y acá viene otra cosa muy importante, cómo hacemos el seguimiento al paciente. Imagínense que es un paciente que tenga HIV y no me han dicho que tiene HIV. Y resulta que estaba de paso. Solo fue al gastro a hacerse una prueba renal porque se sintió mal, porque el tratamiento que les dan daña el riñón. Entonces se fue a hacer una creatinina y punto. No es un paciente habitual, no es un paciente que se ha operado, no es un paciente que tiene historia clínica en el hospital, en el gastro, en la clínica. Yo me he pinchado. Hay que hacerle seguimiento al paciente, pero también al que se ha pinchado. Hacerle lo más grave que es HIV y hepatitis. A las 6 semanas, al interno, a la interna, el residente, a los 3 meses, a los 6 y al año. Si hasta el año ha dado negativo, recién van a dormir tranquilas y van a respirar. Entonces esto es muy importante para nosotros. Luego, como desinfectar mesones, pisos, si se ha echado algún ácido, una orina, alguna cosa infecciosa. Y también luego viene cómo protegernos utilizando vacunas. Esta de la hepatitis B es la que debemos tener todos de salud, ¿sí? Y no me he olvidado porque hay 3 chiquitas que se han ofrecido a exponer 10 o 15 minutos sobre el COVID, ¿no es cierto? Y sobre la vacuna y los tipos de vacunas COVID. Y con eso hemos terminado recién esta primera parte, el primer capítulo. Entonces, la siguiente clase estamos quedando en los accidentes. Les he dicho que tenemos que cuidarnos nosotros. Estamos quedando acá. Quería acabar, pero bueno, no se va a poder. La siguiente clase comenzamos directamente de accidentes percutáneos. Y no se preocupen, vamos a igualar a los otros grupos porque también vamos a llevar alguito de control de calidad, ¿sí? Van a tener listos por si acaso podamos avanzar harto sus datos, su calculadora, su lápiz y su borrador, ¿sí? Si llegamos a los cálculos. Porque primero les voy a dar todas las bases teóricas de lo que es el control de calidad. La fase analítica, preanalítica, posanalítica, es largo el capítulo de control de calidad. Y se finaliza con el ejercicio de la determinación de glucosa. ¿Entendido? Entonces, control de calidad vamos a ir más lento que esto, que las normas de bioseguridad, porque estas normas las han llevado, las conocen por lo menos algunas, porque han llamado bioseguridad en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, no sé. Pero las partes más importantes vamos a hacer énfasis, no quiero avanzar rápido porque esto es muy importante. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá?